Bueno, buenos días o buenas tardes para todos los asistentes a este webinar, que es Preparando a la industria de petróleo y gas de América Latina y el Caribe para la nueva normalidad. En este caso, vamos a presentar casos de Ecuador. Esta serie de webinars que organiza ARPEL, con el apoyo fundamental de nuestro socio IHS Markit, también cuenta con el apoyo de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, con quienes tenemos convenio hace muchos años. El objetivo de estos webinars es compartir estrategias para el desarrollo del sector en los países de América Latina y el Caribe luego de la pandemia de COVID-19. A la derecha de la pantalla ustedes van a encontrar la tapa de un documento que ARPEL elaboró prácticamente en mayo de este año, en la cual hicimos un resumen de cuáles eran las estrategias, las regulaciones y los nuevos enfoques que estaban tomando los diferentes países de América Latina, los diferentes gobiernos, para justamente mantener y desarrollar el sector en esta crisis, en esta tormenta perfecta, como fue llamado en su momento. Ese documento lo pueden descargar de la página web de ARPEL sin problema, pero obviamente esto desde mayo, ahora estamos en octubre, han pasado muchas cosas y uno de los objetivos de estos webinars es justamente conocer qué más se ha hecho desde ese momento. En antecedentes de por qué lo está haciendo ARPEL esto, bueno, desde el año 2012 ARPEL ha promovido las reuniones anuales de las entidades estatales responsables de la regulación, promoción, licitación y contratos en el sector de petróleo y gas natural de América Latina y el Caribe, una buena manera de interactuar entre gobierno e industria con un objetivo común que es el desarrollo sostenible del sector petróleo y gas en nuestra región como impulsor de la economía de nuestra región. Esto lo hacemos desde el año 1965, cumplimos hace muy poquito, 55 años, y fuimos creados justamente con este fin, de promover ese desarrollo sostenible, fundamentalmente a través del diálogo gobierno-industria. Así que sin más y con esta pequeña y breve introducción, voy a darle paso a nuestro moderador, Sebastián Borgarello, de IHS Markit, y quien hará la introducción correspondiente, así como de nuestra disertante, la viceministra María Elisa Solerino. Sebastián, por favor. Muchas gracias, Miguel. Un gusto para IHS y para mí personalmente ser parte de esta iniciativa. Como bien decías, la pandemia realmente ha cambiado el mapa petrolero a nivel global. Esta es una crisis sin precedentes realmente. El nivel de destrucción de demanda que vimos en la primera mitad de año es algo que a pesar de que uno lo repite que esto no tiene precedentes, realmente fue brutal. Se nos cayeron hasta 20 millones de barriles por día de demanda de petróleo a nivel global, y eso generó que haya una sobreoferta de aproximadamente 20 millones de barriles por día en el primer trimestre, que luego se empieza a cerrar esa brecha en el segundo trimestre del año. Pero todo esto nos lleva a que se acumularon inventarios de niveles récord. Estamos hablando de que se llegó a acumular cerca de 1.400 millones de barriles de inventarios de petróleo. El precio, por supuesto, colapsó. En su punto mínimo llegó a ser negativo, inclusive por un periodo de tiempo muy corto en Estados Unidos, en abril. Y luego se empezó a recuperar, pero hoy, si se quiere, está como estabilizado cerca de $40. O sea, seguimos en medio de una crisis. O sea, siguen siendo niveles de precios de crisis. Creemos que las consecuencias de la pandemia a corto plazo ya las estamos viviendo, que son el impacto financiero que genera esto en toda la industria petrolera y en los países que exportan petróleo, en los ingresos estatales de dichos países. Pero también creemos que va a haber consecuencias a largo plazo. O sea, no vemos que la industria vaya a ser la misma después de esta crisis. Ya estamos viendo algunas compañías que están empezando a pensar en cambiar sus estrategias. La capacidad de inversión de la industria se ve afectada también por dos motivos. Uno, por la reticencia, si se quiere, de los mercados financieros, de financiar la industria, dada la incertidumbre que ve en la industria y las continuas crisis. Y también, los cambios de estrategia de las compañías, donde algunas compañías están pensando en, hacer menos complejas sus operaciones, que eso implica para muchos países de los cuales van a salir consecuencias bastante importantes, porque va a ser más difícil recibir esas inversiones.
Desde el punto de vista de los países, vemos dos tipos de impactos, o sea, uno es a nivel ingresos, o sea, es un impacto más a corto plazo, a nivel de ingresos estatales en impuestos o directamente a través de la venta del petróleo, pero también vemos un impacto a nivel de niveles de inversión, que tiene una consecuencia en el corto plazo a nivel actividad económica, pero también en el largo plazo en la capacidad de producir de ese Estado. Por eso hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a María Elisa Soledispa, que nos va a explicar de qué manera Ecuador está afrontando esta crisis y cómo está preparándose para generar, digamos, incentivos para que esas inversiones vuelvan al país. María Elisa, dejo la palabra. Sí, sí, bueno, buenos días a todos. Eh, Represento a Ecuador, al Ministerio de Energía, del Viceministerio de Hidrocarburos. Buenos días a todos los colegas y amigos que nos acompañan hoy día en esta conexión. Voy a comentarles un poco cuál ha sido la experiencia del Ecuador al enfrentar esta pandemia que, bueno, todavía nos está afectando a muchos países y que básicamente está enfocado en qué nos ocurrió al inicio de la emergencia sanitaria, el estado de excepción que vivió Ecuador por cerca de 6 meses y qué estamos haciendo para retomar esta nueva normalidad para poder seguir implementando medidas, estrategias para recuperar la parte económica que ha sido bastante afectada a nivel regional y a nivel mundial. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si pueden ver la presentación? Perfecto. Sí. Bueno, como justamente les comentaba, voy a ser un poco breve en la presentación de básicamente qué nos ocurrió, en qué punto nos encontrábamos pre-pandemia y post-pandemia y cuáles son las alternativas o estrategias que vamos a implementar como Ecuador para el sector de hidrocarburos, para avanzar en el desarrollo de la industria hidrocarburífera. Entonces, básicamente, tenemos un breve pantallazo de qué fue lo que ocurrió en nuestro país. El 16 de marzo se declaró el estado de excepción por la emergencia sanitaria. Básicamente, con esta declaración del estado de excepción, nuestro ministerio, el Ministerio de Energía, emitió una resolución con disposiciones a las empresas públicas y privadas del sector. Básicamente, en el tema de los reportes diarios de la situación operativa y sanitaria de cada centro operativo y la implementación de protocolos sanitarios, cumpliendo con todas las políticas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. En el tema de movilidad, como iniciamos con el tema también de restricción vehicular, también se implementó el tema de salvoconductos para poder transitar libremente las empresas del sector de hidrocarburos y de este sector que es considerado estratégico a nivel del país. En cuanto a la paralización y suspensión de las actividades, no fueron suspendidas, se aplicaron todos los protocolos y se continuó con las operaciones desde el inicio del estado de excepción. Y bueno, básicamente esto lo tenemos también en la Constitución de la República del Ecuador, que se prohíbe el tema de paralización. Entonces, ¿qué ocurrió? Se declara el estado de excepción por la emergencia sanitaria, el Ministerio activa su comité de riesgo que tiene como sector de hidrocarburos, donde están todas las empresas públicas y empresas privadas del sector, y se activan todos los frentes para apoyarnos entre todos a solventar este tema que era prácticamente nuevo para todos. Y se activan también a nivel nacional el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, en el cual también participó activamente el Ministerio, ya a líneas ya generales de autoridades, de ministros, en donde justamente también la finalidad de este comité es apoyar a todos los sectores para avanzar
avanzar a solventar los problemas que se nos vinieron con el tema de las restricciones y con el tema sanitario, que era el más problema. Entonces, en nuestro sector, el sector de hidrocarburos, nunca se suspendió y bueno, vamos a ver unas pequeñas gráficas que les voy a mostrar para que puedan un poquito ver qué fue lo que hicimos desde el sector de hidrocarburos. Bueno, básicamente lo que hicimos fue hacer nuestra propia infografía, ¿no? Con toda la información que nos compartían las compañías. Se hacía un seguimiento diario por parte del Viceministerio de Hidrocarburos de todo el tema de los contagios, de cuáles eran los problemas que habían en los centros operativos. Hubieron algunos centros operativos que sí tuvieron que cerrarse por determinado tiempo por el tema de la propagación de los contagios. Y bueno, básicamente aquí tenemos una estadística de cuántos fueron los casos confirmados en todo el periodo desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de septiembre. Se confirmaron 918 casos, lamentablemente hubieron 14 fallecidos y 1.080 personas que se han recuperado en este tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vemos las empresas más grandes en el tema petrolero son Petroamazonas, que se encarga de la exploración y explotación de crudo, y de Petroecuador de las demás fases de la industria, el tema de refinación, transporte, comercialización nacional de derivados y comercio internacional del crudo. Entonces, obviamente estas empresas que son las más grandes fueron las que tuvieron un poco más de personas contagiadas. Entonces, otra cosa también que estuvimos analizando, porque los reportes que recibíamos eran, bueno, de todas las compañías, tanto privadas como públicas, y de todas las entidades del sector. También hicimos también una clasificación de cuáles eran las personas que debían estar en cuarentena, cuáles estaban catalogadas como grupos vulnerables. Y bueno, básicamente también tenemos el registro de cuáles son las personas que se mantienen todavía en el teletrabajo, ¿no? Justamente por el tema de la vulnerabilidad y el tema de salvoconductos. Ya, ¿qué pasó en el tema de la producción nacional de crudo? Ya, nosotros teníamos un objetivo de 525.000 barriles día. Entonces, justamente como podemos ver en la gráfica, hasta mediados de abril mantuvimos la operación normal. Se aplicaron los protocolos operativos, protocolos sanitarios, y pudimos mantener las operaciones prácticamente en la medida de lo posible normal en el tema de producción de crudo. Y básicamente la caída que vemos aquí en esta fila, en esta línea azul, es básicamente porque ocurrió otro tema también, un tema natural en el país, que fue el evento un evento que tuvimos en el río Quijos. Entonces hubo unos deslaves, unos deslizamientos de tierra que afectaron a los dos oleoductos que tenemos, al de crudos pesados y livianos y al poliducto de derivados. Entonces, eso básicamente nos ocurrió en abril y mayo, y por eso vemos el tema de la caída de la producción. Y básicamente ya vemos que en el mes de junio en adelante ya se fue levantando la producción y prácticamente estamos ya a un 96% de recuperación de la producción. Y continuando con todos los protocolos operativos y sanitarios. Obviamente en esos dos eventos que nos ocurrieron en abril y mayo, lo que se aplicaron todos los temas de contingencia, tanto de la empresa pública Petroecuador y de la empresa privada OCP, que son los que operan estos oleoductos y el poliducto. Entonces, se logró solventar esta emergencia que también vino, aparte de la pandemia, esta emergencia natural, y se retomaron las actividades, obviamente, de producción.
Ya, aquí tenemos un poquito también el tema de las compañías privadas. Voy a ser, bueno, un poquito breve para avanzar a las preguntas. El objetivo estaba en 104.000 barriles día y estamos en un real de 96.000 barriles. Ya, tenemos también las cifras también importantes de Petroamazonas. Petroamazonas, el objetivo era 420.000 barriles día y obviamente también tuvo afectación por el tema de la ruptura de los oleoductos y bueno, el real estamos al momento en 372.000 barriles día. Que básicamente en relación a la producción que tuvimos en el año 2019 tenemos aquí esta tendencia de menos 48,94 que ya vamos a ver. Entonces, este es un poquito ya el resumen de las estadísticas anteriores que vemos. Entonces, estábamos en marzo en condiciones casi normales, a pesar de ya la emergencia sanitaria, en 541.000 barriles. Y abril y mayo, por el problema de la ruptura de los oleoductos, caímos a 210.000 barriles en abril y 335.000 barriles en el mes de mayo. Y bueno, nos hemos venido recuperando ya junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, básicamente todos estos problemas que hubieron en abril y mayo no se ocasionaron por el tema de la pandemia, sino el problema, este problema natural que tuvimos por la erosión regresiva del río Quijos. Ya, un poquito también podemos ver aquí el análisis comparativo del año 2019 versus el 2020. Entonces vemos claramente también cuál ha sido la afectación en la producción a nivel nacional en relación a las condiciones normales que tuvimos en el 2019, pre-pandemia y también a este problema natural del río Quijos. Entonces, básicamente estábamos en un promedio en el 2019 de 530.000 barriles día y bueno, básicamente con la recuperación que ha habido ya en este reporte que podemos ver que está en septiembre, ya nos encontramos por 511.000 barriles de crudo de producción diaria entre Petroamazonas y las compañías privadas. Ya, aquí tenemos también la producción de Petroamazonas, estaba alrededor de 428.000 barriles pre-pandemia, y bueno, nos hemos venido también recuperando desde la empresa pública y estamos en el mes de septiembre, se cerró la producción en alrededor de 410.000 barriles. Y las compañías privadas, estábamos pre-pandemia en 112.000 barriles, y al momento tenemos ya la recuperación de la producción de las compañías privadas en 102.000 barriles día. Ya, un poquito también tenemos aquí qué pasó también con la distribución de los combustibles limpios. Ya, obviamente por el tema de la restricción vehicular y todo el tema del confinamiento, se ve claramente la caída también en el tema de los despachos de los combustibles. Entonces, obviamente, empezaron a llenarse el stock de productos derivados de los derivados del petróleo por la poca circulación también de la población. Entonces vemos claramente que justo en los meses en los que estuvimos con la restricción vehicular en semáforo rojo, estamos en abril, mayo, que fueron los meses de confinamiento más fuertes, y junio, julio, agosto, que ya empezamos un poquito a ir liberando también el tema de la restricción. Ciertos cantones empezaron a pasar a semáforo verde, y bueno, esto ha sido un tema poco a poco progresivo y parte de la reactivación también de todas las actividades normales del país, ¿no? Todas las actividades productivas y las actividades comerciales en general y obviamente las actividades también hidrocarburíferas también apuntando a retomar todo al 100% en esta nueva normalidad, continuando con toda la aplicación de protocolos y todo lo que se hizo al inicio y que se ha venido mejorando poco a poco a medida que hemos
avanzado en todos estos meses. Ya, en el tema del gas licuado de petróleo, del GLP, vemos que la tendencia ha sido un poco regular. Bueno, el mayor consumo, como vemos, el color azul es el GLP doméstico. La mayoría de la ciudadanía está todavía, muchas compañías todavía mantienen a sus funcionarios todavía trabajando desde casa, entonces obviamente mantenemos el consumo del gas licuado de petróleo, que en su mayoría se utiliza para el sector doméstico, para los domicilios. Ya en esta gráfica también seré breve, vemos claramente qué pasó con el precio del WTI y qué pasó también con los crudos ecuatorianos, con el crudo Oriente y el crudo NAP. Entonces vemos claramente justo cuando hubo la caída de precios más abrupta, que fue en el mes de abril, a mediados del mes de abril, y cómo se ha venido recuperando también el precio del WTI hasta la actualidad, y obviamente también el precio de los crudos ecuatorianos, ¿no es cierto? Y vemos también aquí el crudo Oriente tiene un castigo de alrededor de $3 y el crudo Napo alrededor de $5. Un dato teórico para que tengan conocimiento. Ya, ¿cuáles son las estrategias que implementamos? Las estrategias que se implementaron, ya vimos, fue el asunto de protocolos, el asunto de participar activamente en este comité nacional de emergencias, activar los comités internos del sector de hidrocarburos, el comité de crisis, se armaron las mesas con todas las empresas y básicamente para poder ir solventando poco a poco todos los inconvenientes que surgieron durante esta época de la pandemia. Y básicamente en el tema del marco jurídico, sacamos varias medidas implementando estas estrategias, particularmente en un sistema de control de los precios de combustibles. Los combustibles en el Ecuador, básicamente los combustibles del sector automotriz se encontraban con precios fijos desde hace ya algunos años. Hemos venido haciendo ciertas reformas puntuales y que básicamente no se habían podido hacer reformas así muy drásticas por todos los temas sociales y políticos del país. Entonces, se tomó la decisión en el mes de mayo de establecer un sistema de bandas móviles de más o menos 5% de incremento de precios mensuales para ir suavizando estos incrementos de precios, no subir a precios internacionales directamente, sino que ir modelando poco a poco estos incrementos con la finalidad de proteger a los usuarios, más que todos los del sector automotriz, que son básicamente en la gasolina extra, que es la gasolina regular, es la mayoría de los ciudadanos. Y en el tema del diésel, que es utilizado para todo el segmento también de transporte, básicamente el 90% del diésel lo utiliza el sector de transporte. Entonces, se implementó este sistema de bandas móviles para regularizar los precios de los combustibles, y la finalidad de este sistema es justamente ir incrementando poco a poco el precio hasta en algún momento alcanzar los precios internacionales de estos combustibles, de las gasolinas y del diésel. Y esto fue aplicado en el mes de mayo mediante un decreto ejecutivo 1054, firmado por el señor presidente y los señores ministros. Ya, otra estrategia también fue el marco jurídico para el proyecto de la autorización para la gestión conjunta de la refinería Esmeraldas, entre una firma privada y la empresa pública Petroecuador, que es quien está a cargo de las refinerías del país. Entonces, básicamente, esta medida sacó también en el mes de julio del 2020, en la época de la pandemia, y con esto se establecía el marco jurídico para poder implementar este proyecto que ya lo estábamos estudiando desde meses atrás.
Y como cuarto punto, ahora en el mes de septiembre emitimos también la política para la liberación de importaciones de combustible, permitiendo la participación de los privados en la importación. Obviamente, antes de la emisión de este decreto, la importación de los combustibles la realizaba directamente Petroecuador. Petroecuador era el encargado de hacer la importación del 60% aproximadamente de los combustibles para abastecer el 100% de la demanda nacional. Y bueno, Petroecuador tenía este gran peso también de destinar estos recursos para las importaciones y para poder suplir la demanda nacional a cabalidad. Ya, ¿qué tenemos como estrategias a corto y mediano plazo? Ya, como estrategias a corto y mediano plazo, básicamente todo está enfocado a atraer la inversión privada, a generar socios estratégicos que nos permitan, en el caso de la delegación de la refinería Esmeraldas, la inversión que se espera es de 2.400 millones de dólares. Esta alianza o esta ayuda de un socio estratégico, de un socio privado a Petroecuador, está modelada para 25 años y básicamente será una operación conjunta entre el privado y Petroecuador. Tenemos también otro proyecto que es la reactivación de ciertos pozos cerrados de Petroamazonas, que también le tenemos también como estrategia a corto plazo. Inicialmente serían inversiones de 30 millones de dólares en un tiempo de 1 a 5 años. Entonces, ese también es otro proyecto que ya le tenemos a corto plazo. El tema de la delegación a la refinería Esmeraldas ya es un proceso que ya se lanzó en el mes de septiembre. Entonces, el tema del proceso para escoger este socio estratégico, este socio privado, está ya en proceso. Y como estrategias a mediano plazo, bueno, estamos con el tema de la ronda Intracampos 2. Las inversiones que se esperan son 840 millones de dólares en estos campos y el tiempo aproximado sería 25 años y está a cargo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Tenemos otro proyecto que es el tema de repotenciar el terminal marítimo Monteverde, que se estima inversiones también de 220 millones de dólares por 15 años, y el proyecto está a cargo de Petroecuador. Tenemos también el tema del bloque Sacha, es uno de los bloques que produce más petróleo y está a cargo de Petroamazonas. Se espera una inversión de 1.000 millones de dólares en aproximadamente 20 años. Yo creo, María Elisa, que se nos está acabando un poco el tiempo. Sí. No te quise interrumpir antes, porque aparte que me parecía muy, muy interesante la presentación y creo que muchas de las preguntas que estábamos recibiendo terminaron siendo respondidas básicamente por tu presentación. Veo que están tomando un montón de medidas para estimular la inversión. Lo que no vi ahí todavía, salvo la ronda Intracampos 2, es qué medidas ustedes ven que van a tomar o están pensando tomar para intentar de impulsar la exploración en el país. Especialmente pensando en suroriente, o Intracampos sería más en la zona ya donde hay campos, pero en suroriente es una zona que siempre muestra mucho potencial y quería saber si lo tienen ustedes en el radar para poner algún tipo de incentivo. Sí, justamente son las dos últimas láminas que les iba a presentar. Entonces, bueno. Sí, básicamente aquí tenemos un historial de cómo ha ido evolucionando el tema de la producción y la exploración. Entonces tenemos aquí que prácticamente desde el año 2003 estamos con una producción promedio día de alrededor de 520.000 barriles y se espera que en el 2019 cerramos con 529.000 barriles. Entonces vemos en esta tendencia de que desde el 2003, 2004 hemos estado prácticamente entre 520.000 a 530.000 barriles. Y básicamente 2011, 2012, 13 y 14 se incrementó un poco el tema de la perforación de pozos.
Esos fueron los años que más hicieron perforaciones. Y básicamente, ¿qué es lo que está trabajando justamente el Viceministerio de Hidrocarburos? Está trabajando en elaborar una estrategia también a largo plazo que nos permita tener un plan para recuperación de reservas de hidrocarburos. Entonces, estamos justamente trabajando en los estudios correspondientes para la parte que es suroriente. Inicialmente con estos bloques, el 80, el 81, 82, 84, 85, 86 y 87, que son los que están marcados con color azul, que básicamente tienen una forma de una flecha. Entonces, este es el proyecto que está trabajando para el Ministerio, modelando este plan para próximas rondas licitatorias. Y obviamente también estamos en el estudio de la parte de la Cuenca Progreso y la parte de Costa Afuera. Estas son las estrategias que estamos modelando actualmente. Esto está todavía en fase de estudio y básicamente todo el potencial que tenemos al momento que el país está en esta zona, ¿no? En la zona suroriente. Exacto. Sí, pensé que tenía el cursor activado, pero bueno, aquí justamente esta es la parte inicial que estamos estudiando, que es la que tiene forma de flecha. Y básicamente, como les comentaba, son justamente los bloques 80, 81, 82, 84, 85, 86 y 87. En esto se basa inicialmente el estudio y tenemos el resto de bloques que tenemos aquí en toda la parte suroriente que entrarían en una fase posterior. Inicialmente la fase que estamos estudiando es la que está sombreada, la que tiene forma de flecha. Muy bien. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para seguir escuchando. Muy interesante todo lo que está haciendo Ecuador para digamos, afrontar esta crisis. Creo que las medidas estas deberían dar buenos frutos. Bueno, Miguel, te cedo la palabra para que cierres, por favor. Gracias, gracias Sebastián. Bueno, como tú dijiste, muchas de las preguntas que originalmente teníamos o inquietudes que tanto nosotros como seguramente muchos de los participantes tenían fueron respondidas en esta presentación de la viceministra María Elisa. Así que agradecerle a María Elisa, por supuesto, por su tiempo y a ti, Sebastián. Solamente un par de comentarios que me gustaría hacer para todos. Es que esta presentación y este webinar va a quedar grabado y va a aquellos que se registraron y no pudieron participar o aquellos que no estaban anunciados, van a poder recibir esto y poder escucharlo. Va a quedar posteado incluso no solo en el canal de YouTube de Arpel, sino también en la plataforma InnovaArpel. Es una plataforma que Arpel desarrolló hace ya unos 4 años de colaboración y negocios, que está abierta para la interacción justamente entre todos los grupos de interés en los diferentes temas que Arpel toca, siendo uno clave para lo que es la misión de Arpel, que es el desarrollo del sector a través de la interacción gobierno-industria, y sumando todos los participantes que ha habido en las 5 ediciones anteriores, esta es la 6ª, de webinars en la cual los gobiernos presentan sus planes, que como vimos evolucionan día a día, para ir mirando el impacto a corto plazo, tomar medidas de rentabilidad a corto plazo y tomar medidas de sostenibilidad en el largo plazo. La idea es que se va a armar, convocando a todos aquellos que ya han participado hasta ahora, un foro en el cual se pueden intercambiar preguntas que no han sido respondidas o inquietudes para que haya esa interacción virtual regional, que es lo que Arpel promueve. La virtualidad ha llegado para quedarse. Antes, para hacer esto teníamos que convocar una conferencia, viajar un día antes, llegar, etc. Ahora podemos hacerlo en tiempo real, o por lo menos asincrónico, pero sin desplazarnos incluso desde nuestras casas. Así que y es algo que es de interés de todos, porque es un interés común, tanto de los ministerios de energía, de los viceministerios de hidrocarburos, o de las agencias de hidrocarburos en la región, como de los operadores, prestadores de servicio y todos aquellos que forman parte de la cadena de valor que Arpel nuclea. El interés es común, es desarrollar el sector, mantenerlo activo, mantener esa cadena de valor que a veces se siente afectada,
y hay mucho de pregunta y respuesta que seguramente un foro promovido por ARPEL, específico para lo que es la región y específico para el sector de hidrocarburos, va a ser algo de mucha utilidad. Así que esas dos cosas ténganlas presentes porque seguramente todos quienes me estén escuchando en este momento van a estar recibiendo esta invitación cuando esos foros ya se estén armando para participar, si así lo desean, por supuesto, y totalmente abierto. Así que es solamente eso. Una vez más, reiterar el agradecimiento a Sebastián Borgariello por su moderación, y María Elisa, si quieres decir algunas palabras de cierre, con gusto te cedo la palabra para el cierre. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes desde el Ministerio de Energía de Ecuador, del Viceministerio para la información que necesiten y obviamente estaremos prestos a recibir la invitación para los foros y para el tema de los eventos regionales que nos gustaría también participar para apoyar también con nuestras experiencias y también conocer de las experiencias de los otros países de la región. Muchísimas gracias a todos los colegas y amigos también que nos acompañaron en esta sesión y buenos días a todos. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.